Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, jóvenes, buenas tardes. Mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a desarrollar el tema derecho consuetudinario. Derecho consuetudinario. He tenido la amarga experiencia de que cuando eran los exámenes así por escrito y tenían que escribir consuetudinario, algunos ni siquiera habían escuchado bien que era consuetudinario y ponían constitudinario. Constitudinario ponían algunos. Es decir, ni el nombre del tema habían aprendido. Entonces, por eso es que repito varias veces consuetudinario. ¿Alguien sabe a qué se refiere la palabra consuetudinario, el origen desde el punto de vista gramatical? Derecho de costumbre. Eso era lo que iba a aclarar, que no quería que me dijeran que era derecho. Solo consuetudinario, ¿qué quiere decir? Consensuado. No. Costumbres y prácticas. Más o menos por ahí vamos, ¿verdad? Las costumbres de una comunidad, lo que había leído yo en el libro, licenciado. No, sí, costumbre, es en base a la costumbre, la consuetud o lo consuetudinario. Que se rige por las costumbres. ¿Qué es un ebrio consuetudinario? ¿Alguien sabe? Por costumbre. Que bebe constantemente, que bebe por costumbre. Empezamos por ahí para irnos familiarizando con la palabra. Porque hay algunos que no están familiarizados con la palabra. Por eso les decía yo que al final del curso ni siquiera podían poner la palabra consuetudinario, lo que ponían constitudinario. Y es frustrante, pues. Entonces, viene de algo que esté basado en la costumbre. Ahora, el derecho consuetudinario sí es del derecho basado en la costumbre. Yo estaba preguntando desde el punto de vista gramatical qué es consuetudinario.
¿verdad? Es que algo es lo gramatical y algo es ya desde el punto de vista del derecho. Y fíjense ustedes que realmente hay una disputa entre los estudiosos del derecho en que si es derecho consuetudinario o es ordenamiento consuetudinario. Porque el derecho es el derecho del Estado, el escrito, el impuesto por el mismo Estado. El derecho consuetudinario no es impuesto por el Estado. Es el basado dentro de la propia comunidad, el que acepta, el consensuado dentro de la propia comunidad, ¿verdad? Es el que la comunidad estima como legítimo, como eficaz, pero no es impuesto por el Estado. Ellos lo aceptan como válido. Entonces, la mayoría de estudiosos del derecho desechan la palabra derecho consuetudinario. Por costumbre, nosotros los abogados y los estudiosos y los estudiantes del derecho decimos derecho consuetudinario, pero la verdad es que es un ordenamiento consuetudinario. Aclarado esto, y que lógicamente vamos a seguir con la palabra derecho, pero en realidad no es un derecho, es un ordenamiento consuetudinario. Ya vamos a take it easy, ya vamos a llegar a eso, compañeros. Ya vamos a desarrollar el tema de lo que es como decíamos, el ordenamiento consuetudinario o lo que llamamos derecho consuetudinario. Fíjense que ahí están dentro de los famosos que estudian el ordenamiento consuetudinario. Sí, William Cos. Un ejemplo del ordenamiento consuetudinario sería la aplicación de a veces como hacen en los pueblos, que ellos hacen como un castigo maya a la persona que está incumpliendo las reglas de la comunidad. ¿Sería eso un buen ejemplo? Sí, ya vamos a llegar ahí, William, ya vamos a llegar. Si no, yo no desarrollo el tema con las expectativas que ustedes tienen, entonces hacemos las preguntas que corresponden, ¿verdad? Pero ahorita no, prácticamente no he desarrollado nada, ¿verdad? Estoy haciendo la introducción, ¿verdad? Entonces, esperemos un poquito, no comamos ansias, porque voy a tratar de desarrollar el tema. Entonces les decía pues que dentro de los que estudian el derecho consuetudinario u ordenamiento consuetudinario está Stavenhaven se llama, Stavenhaven, Gómez Padilla, los más relevantes, y el ex catedrático de la facultad, Rolando López Godínez, muy bueno, muy buen investigador, lástima que se jubiló. Y él define el derecho, Rolando López Godínez, el derecho consuetudinario como aquel que aplica justicia con base en las costumbres de una comunidad, las cuales adquieren valor jurídico y cuyos legisladores y sancionadores son los miembros de la propia comunidad o colectividad donde se dan los casos. Repitiendo, es aquel que aplica justicia con base a las costumbres de una comunidad, las cuales adquieren valor jurídico y cuyos legisladores y sancionadores son los miembros de la propia comunidad o colectividad donde se dan los casos. Aquí podemos extraer varios elementos, que es aquel que aplica justicia. ¿Con base a qué? Con base a las costumbres de la propia comunidad, las cuales adquieren valor jurídico. ¿Qué quiere decir valor jurídico? Pues que adquieren obligatoriedad una vez ya la comunidad los conoció, los conciliadores, los árbitros conocieron el caso y aplicaron una solución a ese conflicto, entonces ya adquiere valor jurídico porque las partes llegan ahí con la conciencia de que eso es lo correcto y no solo las partes, sino los miembros de la comunidad, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta adquieren valor jurídico.
y cuyos legisladores y sancionadores son los miembros de la propia comunidad o colectividad donde se dan los casos. Es decir, no llegan de otros lados, como en el caso del derecho positivo, el derecho nacional, el derecho del Estado, en que a veces una persona de Jutiapa se va para Sololá, o uno de Sololá se va para Jutiapa, entonces ni siquiera conocen las costumbres del lugar. Ese es en el caso del derecho estatal, ¿verdad? Estamos hablando pues del derecho. ¿Alguien me iba a levantar la mano? Gerardo. Así es. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Buenas tardes. ¿Qué pasa cuando el derecho consuetudinario entra en conflicto con el derecho estatal? Es decir, Sí, cuando dentro de la normativa... Les decía pues que si yo no explico lo que ustedes tienen la duda, con mucho gusto yo se lo voy a explicar. Take it easy. ¿Quién sabe qué es take it easy? Esperar. Sí, paciencia, tranquilos. ¿Verdad? Tranquilos, no coman ansias. ¿Verdad? Es bueno que tengan dudas, pero si no, lo que yo voy a exponer, lo puedo exponer de manera desordenada y ustedes no me van a entender el tema, ¿verdad? Entonces, déjenme un poquito exponer el tema, y como les digo, si yo no resuelvo sus dudas, pues al final yo siempre he dado espacio para que ustedes pregunten, ¿verdad? No les digo yo, no voy a permitir que ustedes pregunten, al contrario, les digo pregunten. Bien, entonces, esa es la definición de derecho consuetudinario. Eso es derecho consuetudinario. Es aquel basado en la costumbre, cuyos legisladores y sancionadores son los miembros de la propia comunidad. Y adquiere un valor jurídico porque después de haber sido conocido por los miembros de la propia colectividad y las partes acudieron voluntariamente, pues las partes van a acatar las sanciones, la solución a ese caso. En Guatemala, pues es con los acuerdos de paz que adquiere mayor relevancia, pero ya en 1945, la Constitución de 1945, ya se había reconocido los derechos de los pueblos indígenas. Nuevamente se reconoce también en la Constitución actual, en la de 1985, y pues el derecho consuetudinario, como ya algún compañero quería un poquito adelantar, es reconocido por el Estado. En algunos casos pues, va a entrar en conflicto con el Estado, pero hay soluciones para todo hay soluciones. En la época actual, el derecho consuetudinario se aplica fundamentalmente en Totonicapán, Sololá, Quetzaltenango, Quiché, Chimaltenango, San Marcos, Huehuetenango, incluso en el oriente, ¿verdad? En el oriente hay una comunidad en Jalapa, en la montaña, que se llama Xalapán, existe una comunidad de ladinos pardos. Alguien, tal vez que sea de Jalapa, pues ha oído mencionar que allí pues los conflictos de tierra se resuelven conforme las costumbres del propio lugar, en Jalapa. Entonces no, el derecho consuetudinario no es propio o exclusivo de los pueblos indígenas, es parte nacional. Se da con mayor énfasis en la parte occidental del país, pero no quiere decir pues que no se practique en el oriente o en el norte o en el sur del país. La comunidad Xinca, por ejemplo, que está en el sur del país, pues también en Olopa, en Camotán, Jocotán, Chiquimula, también hay comunidades indígenas, en San Luis Jilotepeque, en Jalapa también, mencionaba que también hay comunidades indígenas. De esa cuenta, pues, que el derecho consuetudinario
se constituyen en verdaderos subsistemas. No es una unidad homogénea, homogénea, es decir, que de la misma forma se vaya a solucionar un conflicto en Xalapán, en San Andrés de Metabajo, en Tecpan, Guatemala, en Comalapa. No, a cada región, a cada comunidad, de acuerdo a su propia idiosincrasia, corresponde una solución del conflicto, ¿verdad? Es decir, tiene sus peculiaridades, cada comunidad, pues, muchas veces no se resuelve de la misma manera en lugares como Comalapa, les mencionaba, en Tecpan, Guatemala, que en otros lugares, inclusive vecinos. A veces me mencionaban en San Marcos que es muy distinta la solución de los conflictos en San Marcos. Entonces, pues, son verdaderos subsistemas y que viene de alguna manera cada vez en decadencia la aplicación del derecho consuetudinario, debido al conflicto armado, porque ese fue el principal motivo, y la penetración de las sectas protestantes, pues, que obligan prácticamente a sus seguidores a que vayan mejor a la justicia del Estado. En ese sentido, pues, el derecho u ordenamiento consuetudinario, como ya les había mencionado, pues ya casi no, es muy poco. Es en las comunidades muy lejanas, en las aldeas, en los caseríos, en los poblados urbanos, ya muy poco. Ahí en el libro, si los que ya leyeron un poco, nosotros nos tomábamos la tarea hace unos 15, 20 años de hacer investigación de campo con los estudiantes. Para ir a Tecpan, fuimos a Comalapa, fuimos a Sololá, a las cabeceras, pero era muy poco. La gente nos remitía a los estudiantes a las aldeas, fundamentalmente. Pero las personas que habían emigrado de aldeas y de caseríos a los poblados urbanos sí sabían mucho. Y en algunos casos, pues en los poblados urbanos sí todavía había alguna resolución de casos conforme al derecho consuetudinario. Dejé de hacerlo como anécdota, jóvenes, por el comportamiento inadecuado de los estudiantes. Comenzaban a preguntar que cuándo era la excursión, ¿verdad? Y eso a mí me molestaba, lógicamente, ¿verdad? Que era una investigación de campo, un trabajo. Y desde ahí, pues, yo comencé a repudiar los trabajos, tanto este trabajo que era una gran responsabilidad, no obstante que eran mayores de edad, ¿verdad? La mayoría, pues, habrá alguno o habría alguno menor de edad en 500 o 600 estudiantes. A veces se unían otros profesores a mi iniciativa y nos íbamos, pues. Y era una actividad muy bonita en la que se entrevistaba a las personas y luego, pues, nos reuníamos en un grupo, comentábamos las experiencias y luego las debatíamos y tomábamos nota y cada quien rendía un informe. Lo hice alrededor de unos 6, 7 años, ¿verdad? Pero la última vez, pues, hicimos siempre se emborrachaban algunos estudiantes, hacían su relato, pero lo que dio al traste con todo fue un estudiante que hizo disparos. ¿Verdad? Hizo disparos ahí, nos reunimos, pues, hicimos el trabajo de campo en la cabecera municipal de Sololá y bajamos a hacer la reunión de la discusión como una parte de una recreación a Panajachel. Y bien, ese muchacho, pues, se tomó demasiado y comenzó a hacer disparos. Gracias a Dios, pues, no pasó a más que solo los disparos. Y fue la última vez. Otra vez, anterior a esto, una compañera, yo les decía siempre, pues, que contrataran el bus
y que para no tener nada que ver con la cuestión económica, por la cuestión de que pensaban que era excursión algunos, y que ellos administraran la cuestión económica y la contratación de alumnos. Vienen y les ofreció la AED, la Asociación de Estudiantes del Derecho, el bus para jalar votos definitivamente. Y entonces, qué bueno, ¿verdad? Yo les decía, miren, contraten, pero contraten un bus con buenos frenos, con un buen piloto, que tenga mantenimiento, ¿verdad? Como era regalado, lo aceptaron, ¿verdad? Dieron cara vuelta a los muchachos, ¿verdad? Entonces llegó ya al final la muchacha, fíjese, licenciado, que yo tengo que ganar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Le digo yo. Es que yo iba en el bus que dio vuelta para tal parte, no me recuerdo para dónde fue esa vez, ¿verdad? Entonces él me estaba chantajeando, extorsionándome prácticamente, ¿verdad? No, le digo yo, no, usted es mayor de edad, usted sabía qué era lo que estaba haciendo. Bueno, jóvenes, se terminó. Trabajos también por escrito. Se copiaban hasta el número de carnet, el nombre se lo copiaban, 4, 5, 6, con el mismo nombre, el mismo número de carnet. No tenía ni la delicadeza de cambiarse el nombre. Nada. Yo hacía trabajo del texto paralelo. No sé si alguien sabe qué es el texto paralelo. Entonces, allí aprendía mucho, mucho. Pero se lo copiaban. Se lo copiaban. Entonces, si uno hacía el texto paralelo, Dios me libre, aprendía completamente. Pero a manera de anécdota y vean pues que esto del no trabajo y del no trabajo de investigación pues tiene su explicación. Pues bien, producto de esos viajes pues yo aprendí un poco de derecho consuetudinario. Derecho consuetudinario viene en decadencia, ¿verdad? Ya se aplica muy, muy poco. Y lo más frustrante es que ahora en Guatemala, pues todo es castigo maya. Ahora ya todo es castigo maya. Matan a un fulano, le prenden fuego y castigo maya. Dios mío, eso no es así, joven. Ese es un homicidio, ese es un asesinato. Ahí no hay derecho consuetudinario. Cuidado con eso. Y los que piensen así, ¿para qué ingresaron a estudiar derecho, verdad? Porque todo debe de haber un debido proceso. ¿En dónde está la presunción de inocencia entonces? ¿Alguien tiene su constitución ahí que encuentre la presunción de inocencia? Por ahí está entre el 12 y el 15. De la Constitución. Es el artículo 14. ¿Lo leo? Por favor. Ok. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata. Otras dos lecturas para que veamos. Artículo 14. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata. Una última lectura, por favor. Artículo 14. Presunción de inocencia y publicidad del proceso.
Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Fíjense ustedes que este es un principio del derecho incorporado en todos los ordenamientos jurídicos del mundo. Y no me había dado cuenta yo de que no lo mencionan los estudiosos del derecho consuetudinario. Y haciendo una reflexión, también en el derecho consuetudinario se observa este principio, porque ahí se presentan las pruebas, ahí no se condena inmediatamente a fulano de tal sin haber llevado todo un procedimiento donde lo hacen hablar al sindicado, presenta sus pruebas, sus testigos, y se llega a una solución al conflicto, ¿verdad? Entonces, sí hay una presunción de inocencia en el derecho consuetudinario. Entonces, el hecho de que hayan ya quemado personas inocentes en el occidente de la República, eso es grave, ¿verdad? Sé yo de unas personas que andaban de cacería en un lugar del occidente de la República y andaban la comunidad andaba buscando a unas personas que habían dado muerte a otra persona y agarraron a estas personas y las quemaron. Eso no es derecho consuetudinario o castigo maya que la prensa se ha dado en divulgar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que ahora para todo es castigo maya, ¿verdad? El linchamiento también ya les dicen que es castigo maya. Entonces, mucho cuidado con esto. Y nosotros debemos de despojarnos de ese sentimiento de venganza privada, porque ese es un sentimiento primitivo, ¿verdad? Así solucionaban la comunidad primitiva sus conflictos porque no existía el derecho. Y como estudiantes del derecho es más grave todavía porque no vamos a respetar la presunción de inocencia, los derechos humanos de las personas. Bien, entonces, en el derecho consuetudinario tiene sus prácticas, sus principios, sus valores intrínsecos que hacen pues que el derecho consuetudinario tenga su legitimidad, tenga su eficacia. Entonces, Magda Montenegro, apague su micrófono, por favor. Ya, se yuxtaponen, coexisten en Guatemala varios subsistemas, ¿verdad? El de San Juan Comalapa, San Andrés de Metabaj, el de Tecpan, Guatemala, el de Xalapán, algunas comunidades de Santa Rosa, en San Marcos, ¿verdad? En Sololá. Entonces, el derecho comunitario, el derecho paralelo, el derecho alternativo, emergente, insurgente, no es el mismo en todos estos lugares. Entonces, clasificamos el derecho consuetudinario en derecho indígena y derecho alternativo. El derecho alternativo en América del Sur, por ejemplo, en Brasil, ¿verdad? En Brasil, el derecho basado en la costumbre, el derecho basado en la costumbre ha superado en algunos casos, no en todos, al propio derecho del Estado. Fíjense ustedes hasta dónde ha llegado ya en América Latina el desarrollo del derecho consuetudinario. Sin embargo, aquí pues están en decadencia. Entonces, tenemos pues que se aplica ya muy poco y solo en algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, en violencia intrafamiliar, en el robo, en el hurto, en alteración de linderos,
Sin embargo, pues, en algunos delitos de riña, riña tumultuaria, se llega a solucionar este tipo de conflictos de índole familiar, como la infidelidad conyugal, ¿verdad? Que tratan pues de llegar a una solución primero con los compadres de ellos, luego pues si no están, los compadres no están o no tienen la autoridad suficiente, pues pasan a los principales o a los miembros, al sacerdote o incluso al alcalde indígena del lugar. Van subiendo, alcanzando una jerarquía superior hasta llegar pues al jerarca, ¿verdad? En algunos casos el sacerdote o el sacerdote religioso, el pastor o el consejo de ancianos, ¿verdad? Que es el mayor en todas las comunidades. Otro factor de desestabilización, pues, en el derecho consuetudinario, como ya mencionamos, fue el conflicto armado y la penetración de sectas protestantes. El conflicto, para la solución del conflicto, se plantea en forma oral, se utiliza la lengua materna, se realiza en participación de la familia, los testigos, es eminentemente consensual, en virtud que las partes acuden por su libre albedrío. Albedrío es decir, por su propia decisión, con la conciencia de que es lo correcto. Los juzgadores o los avenidores no cobran honorarios, no existe ninguna codificación. Codificación, pues, es decir, pues, hay un patrón establecido, una norma de conducta para todos. No. A cada pueblo le puede corresponder, a cada comunidad le puede corresponder una solución. La naturaleza del ordenamiento consuetudinario es reparadora y no represiva. ¿Qué quiere decir esto de reparadora y no represiva? En el caso, por ejemplo, del robo o el hurto, se le obliga a la persona que cometió el hecho a trabajar. Uno de los ejemplos, pues, a trabajar para la persona que le hizo el daño, por ejemplo, que le robó, ¿verdad? O se le obliga a pedir perdón, o ambas cosas. Uno de los ejemplos, ¿verdad? En el derecho del Estado, pues las cárceles están saturadas de personas aprendiendo malas artes, ¿verdad? Son verdaderas escuelas del crimen, universidades del crimen, decía un profesor de Derecho Penal, ¿verdad? Entonces, se convierten, pues, llegan ahí como pequeños delincuentes y salen graduados de doctores en secuestros, de doctores en crímenes mayores. En cambio, en el derecho consuetudinario, pues no, pues allí la persona realmente adquiere la conciencia de que no debe cometer nuevamente ese hecho. Se utiliza el regaño y la obligación de pedir perdón al ofendido, como ya mencionamos, ¿verdad? Y como características y ventajas existen muchas, pero enumeramos las siguientes. Se cumple con el principio de celeridad, es decir, si algo tiene el derecho consuetudinario es que es rápido. Miren, compañeros, en el derecho penal hay juicios que llevan 4, 5, 6, hasta 8 años. En el derecho consuetudinario, en una o en máximo 2 sesiones de trabajo, se soluciona el conflicto. Por eso se dice que actúa con celeridad. Celeridad viene de rapidez, ¿verdad?
ya que debido a su oralidad se plantea con mayor efectividad y con mayor rapidez. Es eminentemente consensual debido a que las partes acuden a solucionar el conflicto voluntariamente. Como producto de la oralidad, el consenso, la celeridad, el litigio comunitario se toma económico, es decir, no causa gastos para la comunidad. Vean las millonarias cantidades de dinero en el presupuesto del organismo judicial. Ahí hay un conserje, ahí hay un comisario, ahí hay jueces, ahí hay oficiales, eso es en cada juzgado. Pero la estructura judicial no es solo los juzgados, pues tienen un departamento de recursos humanos, tienen seguridad, tienen pilotos, tienen limpieza, tienen hasta un departamento de trabajo social, tienen un departamento de psicología. Miren, es exagerada la burocracia que se maneja en el organismo judicial. Entonces, eso no sucede. En contraparte, pues, con el ordenamiento consuetudinario. Entonces, es económico, no causa gastos para las partes o para la comunidad. Neutraliza el factor idíntico. Una vez, cuando estaba en el Ministerio Público, estábamos en supervisión en Cobán, y estaba una declaración. Quechí es el que se habla en una de las partes de Cobán, ¿verdad? Corrígeme, por favor, o ayúdenme. Sí, licenciado, el quechí. En ese momento tenía y se hablaba. Entonces, al final consiguieron el doctor y vamos a aclarar aquí. Pero eso en la parte son la comunidad, el idioma, ¿verdad? Entonces ahí se neutraliza el factor idiomático. No sucede lo que estaba pasando ahí, que entraron en conflicto el idioma del nacional con el idioma de la verdad que él estaba en su lugar, él estaba en Cobán y era sí, David Sebastián. También creo que también ayuda que en este derecho consuetudinario también se le da una oportunidad a las personas que han cometido de alguna manera cierto delito, si se podría llamar, y al no entrar a un proceso judicial, digamos, tampoco se les tachan antecedentes penales, policíacos, definitivamente es una gran ventaja. Sí, no lo había visto desde ese punto de vista. Muchas gracias por su aporte. Muchas gracias. Sí. Muy bueno su aporte. Gracias. Pues bien, entonces neutraliza el factor idiomático. Y por último, pues les mencionaba que es de naturaleza reparadora. Trata de reparar el daño directamente. ¿Y qué pasa con el derecho del Estado, el derecho penal propiamente dicho? Pues salen verdaderos especialistas en el crimen. Aquí no, aquí lo que trata es de que esta persona pues se sienta asariada, se sienta comprometida con la propia comunidad. Y pues en la mayoría de los casos, yo no voy a decir que todos, pero va a tratar pues de reivindicarse con la propia comunidad. Y en consecuencia de esas ventajas, el derecho consuetudinario se torna eficaz y legítimo. Eficaz porque alcanza su propio cometido. Se logra lo que se persigue dentro de la propia comunidad, que no haya delincuencia. Y es legítimo porque son los propios miembros de la comunidad. Es en concordancia, nace de la propia comunidad, ¿verdad? Nace de allí, de ese lugar, esa necesidad de juzgar a los miembros de su propia comunidad y de otras comunidades que pudieran llegar a cometer algún hecho que transgreda las costumbres del lugar.
Bien, ahora sí, jóvenes, démosle a cualquier pregunta. Si no la sé, pues, ¿para dónde? Pero ya le podemos entrar. Disculpen a los que les interrumpí. Participaciones. Y si tienen algún hecho especial donde hayan estado siempre presentes, siempre bienvenidos. Por Pablo Cuellar, adelante. ¿Habrían desventajas en el caso de este ordenamiento? Hay desventajas, como en todo caso. No siempre, pues, mientras estemos en la tierra, no es perfecto, ¿verdad? Pudiera ser que se equivoquen las personas, ¿verdad? Y digan que es culpable alguna persona, pero la mayoría de los casos, pues, tiene más ventajas que desventajas. Alan. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Con este ordenamiento consuetudinario, también, por ejemplo, usted dijo de que es reconocido por el Estado. En el momento que se presentara ante un juicio, podría, por ejemplo, llega un turista a un lugar, hacen este ordenamiento, pero él no está conforme con el veredicto, podría llevarlo a una sala de juicio para declarar que no estuvo conforme con relación al veredicto que le dieron. Mire, este tipo de ordenamiento lo permite la Constitución con delitos y hechos de no muy alta relevancia, de mucha trascendencia. Es decir, un secuestro, un robo a un banco, un asesinato, un homicidio, no lo va a resolver una comunidad. Ese inmediatamente va a pasar a la... Crisis, por favor, ya vamos a ir dando la palabra, no tengan pena, ahora sí ya estamos en la fase de discusión. Entonces, para un hurto de una gallina, un tercio de leña, una riña, como les mencionaba, alteración de linderos, cuestiones de no mucha relevancia, ¿verdad? Y hay límites en los que pues no se sabe qué hacer, pues es el juez el más cercano o el de la localidad el que va a decidir si acepta pues que lo resuelva la comunidad o lo conoce él o lo remite a un tribunal de mayor jerarquía. ¿Alguien más con mucho gusto? Adelante, jóvenes. Hablen. Buenas tardes, una pregunta. Yo quería saber si estas leyes se pueden encontrar escritas en algún documento. No es codificado. No hay. No es codificado. Ya. O sea, ni siquiera las tienen en el Estado, pues, o sea, no las tienen por escrito en ningún lado, no constan de nada. Si no fuera consuetudinario. Ya. Si es escrito, no es basado en la costumbre. Gracias. ¿Alguien más? Adelante. Me imagino que esto también, como es de costumbre, va a depender que cada comunidad va a tener una forma diferente de ya lo dijimos. Claro, entonces prácticamente, o al menos que ellos quieran llevar no sé, un diario o algo de lo que vayan haciendo y sea consultados por la misma comunidad, por ejemplo, los COCODES en área rural, ¿verdad? Podría ser, pero eso depende de cómo está organizada la comunidad. Ya los COCODES son parte del Estado, ¿verdad? Entonces de ahí ya no es derecho basado en la costumbre. Okay. En todo caso estaríamos hablando del Consejo de Ancianos, los principales, sí, pues. Los sacerdotes mayas. Gracias. Sí, definitivamente de cómo ha ido evolucionando, creo que tiene razón usted, se ha ido perdiendo el derecho consuetudinario. Se ha ido perdiendo por eso, precisamente por la participación en algunos casos, tergiversando el derecho consuetudinario, en el que se involucran, por ejemplo, los COCODES y nada que ver. Si intervienen los COCODES, ahí ya no hay derecho consuetudinario.
ha ido perdiendo fuerza, así como prácticamente todo va evolucionando, así como hablábamos tanto como... O evolucionando o involucionando. También, gracias. Bueno. ¿Alguien más, jóvenes? Con mucho gusto. Ahí está William levantando la mano. ¿O ya no? Sí, licenciado, fíjese que un ejemplo de la vida real, ¿verdad? Tengo conocimiento de ya en Sololá, las máximas autoridades de las comunidades se llaman alcaldes auxiliares. Es un ejemplo que sucedió cuando los colombianos le hicieron un préstamo a una persona de ahí de origen de Sololá, ¿verdad? Se le incrementó los intereses y ya no podía pagar, ¿verdad? Entonces llegaron bajo amenazas de muerte a la señora que había pedido el préstamo. Entonces lo que sucedió, se unió la comunidad y agarraron a los colombianos, ¿va? Y los hicieron un juicio delante de la comunidad con el máximo líder, que es el alcalde auxiliar, que así le llaman, ¿verdad? Entonces le obligaron a pedir perdón, los azotaron y todavía le dieron una caución económica a la señora por las amenazas que habían hecho. Eso es lo que yo vi, un ejemplo en este derecho consuetudinario. Sí, muchas gracias. Gracias por su aporte, William. Perdón, Eli, pero si ahí interviene el alcalde auxiliar, ya no sería derecho consuetudinario, porque la alcaldía auxiliar es una figura prácticamente que está estipulada en el Código Municipal que pertenece a las municipalidades, que es un ente... Pero si sí, usted tiene razón porque está utilizando prácticamente el mismo argumento mío, ¿verdad? El alcalde auxiliar está regulado dentro de los que integran la figura de la municipalidad, pero no está en esa función. En cambio, los COCODES como que se han atribuido esa función, y yo lo he escuchado reiteradamente, que los COCODES quieren influir o se sienten como que tuvieran esa autoridad. En cambio, los alcaldes que vienen desde tiempos muy antiguos, cuando no estaban reconocidos las alcaldías indígenas, por ejemplo en Sololá, que estaba mencionando el compañero, las alcaldías indígenas pues funcionan paralelamente a las alcaldías ladinas, las del Estado, ¿verdad? Entonces ahí hay como que hay un límite, ¿verdad? Hay un límite. Es complejo. Emerson. Buenas noches, Lick. De hecho, lo que decía la compañera con relación al tema del Código Municipal, ellos regulan las alcaldías comunitarias, ¿verdad? Las alcaldías auxiliares, pero como usted bien lo explicó al principio, no hay una norma, no hay una legislación para el tema del derecho consuetudinario en ese sentido, porque dentro del ordenamiento jurídico que norma valga la redundancia, de estas alcaldías y que se deriva del Código Municipal, no está de la mano con el tema de la costumbre ni del derecho consuetudinario. Es lo que yo entiendo, licenciado. Eso es lo que yo trataba de explicarle a la compañera, ¿verdad? Es decir, desde tiempos muy remotos, por la autoridad que le reconoce la comunidad al alcalde auxiliar, no obstante no está regulada en el Código Municipal a esa autoridad, es la conciencia, la creencia en la comunidad de que, y por costumbre, pues, que vamos a ver más adelante como uno de los elementos de la costumbre, el elemento subjetivo de la costumbre es esa creencia de que la práctica de ese hecho es obligatoria, ¿verdad? Entonces ellos creen que él sí tiene la autoridad para resolver el litigio, aunque no esté estipulada en el propio código, aún que pudiera ser que él no fuera solo necesariamente de la alcaldía indígena, fuera inclusive de generalmente los alcaldes auxiliares, ¿verdad? En los lugares donde, por ejemplo, en Sololá, ¿verdad? Tengo entendido que más que todo obedecen a una línea
comunitaria, ¿verdad? Pero es una especialidad pues que tendría que llegar más profundo a ese conocimiento. Entonces, mi especialidad, pues, teoría del derecho, en el derecho escrito, en el derecho consuetudinario, pues, tengo algunas investigaciones, pero no es que sea especialista en el campo. ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Alan. Una consulta. Aquí en el ordenamiento consuetudinario, por ejemplo, cuando han hecho esto de que queman a una persona, esto incurre en el homicidio, ¿verdad? En delito. Pero de esta manera, esto también afecta a toda la comunidad. No, ahí a los que cometieron el hecho, ¿verdad? Los que participaron directamente y a los incitadores, ¿verdad? A los intelectuales. Perdón, hay una autoría intelectual y una autoría material. Y, perdón, solo para ampliar más, y en el caso de que la propia comunidad ampare a los responsables, o... No, ahí no hay nada, ahí ya a esas alturas, ahí sí es claro que prevalece el derecho del Estado. Si no, sería una anarquía total, Alan. Muy amable, gracias. Aclaró mi duda. Bueno. Bien, jóvenes. Pasen.